Que la bendición del Señor esté con todos ustedes. Gracias por la oportunidad que tenemos de participar juntos en este programa y de recibir el cuidado de la palabra de Dios para seguir creciendo. En nuestro programa anterior, nosotros tratamos el tema de la corrección de los hijos. Y espero que hayamos escuchado eso y podamos ponerlo en práctica de manera sabia y de manera que traiga también una bendición para los hijos. Hoy vamos a pasar a otro tema, siempre dentro del campo del plan de Dios para la familia, pero hoy vamos a hablar del modelo de Dios para el hogar y más adelante vamos a tratar el tema de cómo llevar a cabo un altar familiar en el hogar. Así que este es un tema que creo que traerá mucha bendición para todos. Permítanme leer del libro del Deuteronomio, capítulo 6, los versículos del 4 al 9. Un texto que es sumamente importante. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientas en casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y serán por insignia entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Permítanme hablar de este aspecto que es sumamente importante. Este texto bíblico es probablemente el texto más sobresaliente que tenemos en el Antiguo Testamento. Y es sobresaliente por una sencilla razón. Tiene el mensaje central de lo que Dios quiere que nosotros hagamos como hijos suyos. Y fíjense ustedes, primero comienza hablándonos a nosotros los adultos. Escucha, Israel, escucha, pueblo mío, escucha, familia. El Señor tu Dios es un solo Dios y lo amarás con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Yo creo que cuando hablamos de este nivel, estamos hablando fundamentalmente de lo que Dios desea que suceda en nuestro corazón como adultos. Estoy mencionándolo de esta manera porque ustedes se van a dar cuenta que la primera afirmación de este texto está dirigido básicamente a los adultos, a los padres. Porque la siguiente parte dice, y diligentemente los enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellos cuando te sientes, cuando te acuestes, cuando andes por el camino, etcétera, etcétera. Es decir, toda tu vida debe reflejar el amor de Dios y las enseñanzas básicas. El Señor uno es y lo amarás con todas tus fuerzas. Esto es básicamente lo que nos dice. Y es que, si ustedes se dan cuenta, la responsabilidad que Dios le da a los padres, si queremos llamarle la gran comisión para los padres, es que no solo deben crecer y multiplicarse, sino deben formar a sus hijos. Pero hay un requisito previo que nosotros no podemos pasar por alto, y es que la educación en el hogar no es una educación solamente de palabras, es una educación por el ejemplo. Tenemos que tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón que la formación de los niños siempre es por imitación. Mientras más pequeños son, ellos aprenden todo imitando a sus padres.
Yo creo que cuando venimos nosotros a esto, debemos darnos cuenta que la formación que Dios requiere para educar a los hijos es una formación integral. Estamos hablando de que no se van a enseñar unas cosas, se va a enseñar la vida entera, se va a enseñar esa vida entera. Y una de las cosas que Dios quiere de nosotros es que el primer sentido que el niño debe tener en su corazón es que Dios es su único Dios, es quien le ama y a quien va a amar. Y yo creo que en este proceso debemos darnos cuenta de que estamos enfrentándonos a una de las situaciones más importantes. Quiero decirles esto. La Biblia es tan tajante que la responsabilidad de la formación de los hijos le pertenece a los padres, que no puede suceder que ninguna otra institución o persona eduque a nuestros hijos. Esto es algo que ya está establecido. Ni por profesionales que sean van a hacer el trabajo de padres. Saben, el punto de los padres es que son quienes tienen que velar por sus hijos, son los que los tienen en su casa, son los que los tienen constantemente, especialmente de chiquitos. La primera etapa de la vida, de 1 a 6 años, los niños están en casa y están mamando la conducta de sus padres, están mamando las actitudes de los padres, están mamando la vida de sus padres. Por lo tanto, ellos van a aprender lo que sus padres hacen. Y en este punto, nosotros como padres somos responsables de hacer que nuestros hijos hagan las cosas como debe ser. Así que no podemos soltar a nuestros hijos a otras personas por más profesionales que sean. Las escuelas van a enseñar, la universidad va a enseñar ciencia, va a enseñar tecnología, pero no enseña carácter. Del carácter se aprende en casa. Y déjenme explicar esto. El carácter no solo se forma por hábitos que nosotros podamos tener buenos en casa. El carácter se forma porque Dios es el centro de nuestra vida y Él empieza a tallar en nosotros el carácter que quiere, el carácter que diseñó desde la eternidad para cada uno de nosotros y para cada uno de nuestros hijos. Y por lo tanto, hoy nosotros debemos darnos cuenta que Dios está cuidando de nuestra vida para darnos la idea de que no podemos abandonar jamás la formación de nuestros hijos. Instruyamos a nuestros hijos en la carrera espiritual, porque es la base de la vida humana. Cuando Dios nos creó, puso en nuestro corazón un deseo de comunión con Dios. Y ese deseo brota en todo momento. Podemos escoger amar a Dios o no hacerlo, pero resultaremos amando otra cosa. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón siempre está el anhelo de Dios. Entonces, la primera etapa en la formación de los hijos tiene que ver con poner a Dios primero en todas las cosas. Yo digo que el punto central de la formación espiritual en los hijos va formando su carácter y va creando responsabilidad. Y eso no lo puede hacer nadie más que los padres. Y lo van a hacer por medio de su ejemplo. Yo puedo afirmar con toda claridad que lo que Dios tiene preparado para el ser humano va a brotar del hogar. Del hogar va a brotar bendición para la sociedad o va a brotar problemas para la sociedad. Todo depende de lo que hagamos. Miren, si ustedes no tienen una convicción plena, como padres lo digo, si ustedes no tienen una convicción plena de su dependencia de Dios, entonces ustedes no van a poder formar a sus hijos como se debe. Es importantísimo que ustedes se den cuenta de eso, porque no pueden enseñarle a sus hijos a buscar a Dios si ustedes no lo están buscando.
No pueden enseñarle a sus hijos a vivir la palabra de Dios y a formarse en base a esa palabra si ustedes no la viven. El principio es muy claro. Así que vayamos un poco a qué debemos hacer como padres en la vida del hogar. La primera cosa es que nosotros tenemos que enseñar los conceptos de Dios, de la Biblia, en una actitud de devoción al Señor, y que no sea solamente un momento. Miren, a veces pensamos, bueno, voy a tener un devocional y eso va a ser nuestra relación espiritual. No. La relación con Dios es una relación de 24 horas. Y por lo tanto, esas 24 horas implican no solo conocer la Biblia, sino que se vea en nuestra vida que amamos a Dios, que lo que hacemos es la voluntad de Dios, que trabajamos por eso. Que al estar en casa estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos gozándonos de que Él está con nosotros, estamos cantando, estamos adorando y trabajando al mismo tiempo. Yo creo que hay algo que yo aprendí hace muchos años, porque cuando leí en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 me parece, que es que debemos orar sin cesar, orar todo el tiempo. Y yo me quedé pensando, yo no puedo estar orando las 24 horas porque tengo que trabajar, tengo que hacer muchas cosas. Pero entendí más adelante, analizando ese texto, que lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es algo muy importante. Primero, la palabra oración que usa el apóstol Pablo es la palabra proseuchomai. Y esta palabra significa estar con la conciencia clara de que estamos en la presencia de Dios. Repito eso, oración significa una conciencia clara de que estamos en la presencia de Dios. Podemos estar en silencio, podemos estar hablándole o podemos estar trabajando y nuestro espíritu está en un contacto constante con Dios y somos conscientes de su presencia en nuestra vida las 24 horas del día. Ese es el punto que debemos trabajar los padres, porque necesitamos ser guías con el ejemplo. Esa conciencia de su presencia creo que debe permanecer en nosotros las 24 horas del día. Entonces nuestros hijos van a captar lo que nosotros estamos haciendo y van a aprender a hacerlo como nosotros lo hacemos. La primera cosa es amar a Dios. Precisamente este Shema Israel empieza diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y termina diciendo: y estas palabras estarán hoy en tu corazón. No solo en tu cabeza, en tu corazón. Eso quiere decir, las estás viviendo. Tu Dios es tu Dios, lo amas. Él te ama, es un diálogo constante, es un sentir su presencia, es un caminar con Él las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque como padres debemos estar en una constante relación con Dios, con el propósito de que nuestra vida sea ejemplar para nuestros hijos. Todos los padres deben estar llenos de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, de la comunión con Dios y un corazón rebosante de la alegría de la comunión con Dios. ¿Por qué razón? Porque nadie puede enseñar lo que no tiene. Ese es un punto bien clave. No podemos enseñar lo que nosotros no sabemos. No podemos pedirles a los hijos que hagan lo que nosotros no hacemos. Entonces, qué importante es que nosotros nos demos cuenta que tenemos que estar llenos de Dios para ejercer
el ministerio al cual Dios nos llamó. Los padres debemos ser siervos de Dios. Debemos ser gente que ama a Dios, que sirve a Dios, que está activo en el servicio de Dios y en su iglesia. Además, debe ser, como padre, alguien disciplinado para estudiar la Biblia, para orar diariamente y tener un plan específico de vida devocional. Los padres deben ocuparse de su salvación personal con temor y temblor. Eso es lo que dice la epístola a los Hebreos. Yo creo que es importante que lo consideremos, ¿sabe? Porque no podemos trabajar la educación de nuestros hijos si nosotros no sabemos nada. Déjenme contarles algo en lo natural. Cuando yo llegué a la universidad, fue el primer año que introdujeron los conjuntos a la educación. Y entonces resulta que los maestros no sabían mucho. Entonces cada vez que les hacían una pregunta, decían, espérense, mañana le damos la respuesta, voy a consultar con el especialista. Trataban de enseñar algo, no encontraban la solución, entonces espérense un poquito, vamos a averiguar cómo se hace. Miren, así no se aprende mucho, porque el que está enseñando no sabe lo que está enseñando. Yo digo que es un problema muy serio porque yo entendí más bien los conjuntos a través de la filosofía y no a través de la matemática. Y creo que es importante que nosotros nos demos cuenta que cuando estamos delante del Señor, estamos trabajando algo en nosotros para que se refleje en nuestros hijos. Como padres, debemos saber que Dios debe poner en nuestro corazón la carga de formar a nuestros hijos. Quiero decirles, la responsabilidad más grande no es trabajar. Claro que hay que llevar la comida a la casa. Claro que tenemos que sostener a la familia. Pero la responsabilidad verdadera es formar hijos. Formarlos como Dios quiere. Yo creo que a veces confundimos las cosas. Y nosotros trabajamos con la idea de realizarnos. Pero la idea es trabajar para la familia. Muchas veces trabajamos tanto que descuidamos a la familia. Y no es posible hacerlo porque, ¿saben? Todo trabajo, todo el accionar de nuestra vida está alrededor de la familia. Es la formación de nuestros hijos. Así que no es posible que nosotros estemos pensando en el trabajo más importante que el cuidado que tenemos de formar las vidas de aquellos que Dios nos dio. Por lo tanto, yo diría que nosotros debemos abundar en nuestro corazón en las palabras que Dios nos dice. Y las palabras es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Como adultos nosotros debemos tomar esto y llevarlo a cabo. Yo quiero retar a todos los que están viendo el programa. Miren, para ser buenos padres, antes tenemos que ser buenas personas. Para poder guiar a nuestros hijos en los caminos de Dios, antes nosotros tenemos que estar bien en los caminos de Dios. ¿Y saben qué? No nos dejemos guiar por lo que nos dicen. Guiémonos por lo que Dios dice. Guiémonos por su palabra. Él nos enseña a nosotros. Hay procesos básicos que la Biblia nos enseña para que nosotros vayamos desarrollando una vida cristiana firme. Pero por sobre todas las cosas, mantengamos una vida de oración constante. No solo pensando en un rato. Pensemos que nosotros le pertenecemos a Dios las 24 horas del día. Yo no soy cristiano cuando estoy despierto y dejo de ser cristiano cuando me duermo. Yo no amo a Dios cuando estoy despierto y dejo de amarlo cuando me duermo. Mi vida es una total dependencia de Dios. Mientras duermo, mientras vivo, mientras estoy delante de Él. Entonces yo tengo que aprender
que el principio es muy sencillo. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón yo enseño a mis hijos. De lo que yo tengo es lo que les doy. Y yo creo que fuera de eso que estamos hablando, hay un gran problema entre nosotros. El problema es, no estamos trabajando como debiera para bendecir a nuestros hijos. A veces nosotros simplemente tratamos de corregirlos o de enderezar sus caminos en base a nuestros deseos. Miren, déjenme decirles a ustedes algo. La educación de los hijos es tarea primaria y Dios nos va a pedir cuentas a nosotros de lo que estamos haciendo con ellos. Si nuestros hijos se pierden, se están perdiendo los hijos de Dios. Si nosotros no estamos haciendo nuestro papel, la responsabilidad que Dios nos dio, vamos a tener que darle cuentas de haber fallado con esto. Seamos realistas en esto, seamos realistas en el hecho de que tenemos una responsabilidad que no puede fallar. Y esa responsabilidad Dios nos la dio con el propósito de que nosotros vivamos para servir a Dios. ¿Por qué razón la Biblia nos dice que no nos unamos en yugo desigual? Porque los hijos son los que pagan las consecuencias. Los hijos son los que sufren. Los hijos son los que terminan desorientados. ¿Por qué? Porque los padres no están en unidad y en un sentido, en una relación con Dios. Yo creo que es importante que nosotros miremos esto, porque cuando nosotros estudiamos la palabra y aprendemos la doctrina correcta, tendremos la conducta correcta. Una buena doctrina produce una buena vida, produce un buen carácter, produce un amor a Dios, produce un orden a nuestra vida, porque sabemos que el Señor nos ama y porque lo amamos. Una última cosa que quiero decir en este programa. El amor de Dios es manifiesto hacia nosotros. Sabemos que Dios nos ama. No solo lo sabemos, todas las bondades que Dios manifiesta diariamente, toda su actitud amorosa, su misericordia, su juicio, su justicia, todo eso forma parte de nuestra vida. Nosotros somos responsables al rendirle cuentas a Dios de lo que nosotros somos y hacemos. Por favor, yo creo que es importante que entendamos esto. Fuimos creados por Dios y como familia tenemos la responsabilidad número 1 de producir hijos para Dios y de formarlos como Dios quiere. Cualquier otro aspecto va a fallar. Oigan bien lo que dice el texto. En la segunda parte, se los enseñarás diligentemente a tus hijos. ¿Saben lo que significa la palabra diligentemente? La palabra diligentemente quiere decir, vas a poner todo tu empeño en esta tarea. Los enseñarás a tus hijos poniendo todas tus fuerzas y todo tu empeño para que ellos lo aprendan. Termino diciendo esto. Este pasaje, que se llama Shema Israel, así se le ha dado el nombre, los hebreos tenían la costumbre, por orden de Dios, de colocarlo en la puerta y en las paredes de su casa. Aquí mismo lo dice. Pero este mismo texto lo tenían que repetir al entrar y al salir de su casa. Tenían que aprenderlo, memorizarlo. No solo memorizarlo. Fíjense ustedes que el proceso es ese, leerlo, memorizarlo, aprenderlo, internalizarlo. De tal manera que adentro de nuestro corazón se vuelve vida. El hecho de repetir algo para memorizarlo es con el propósito de que venga a formar parte de nuestra vida. El amor de Dios está en nuestra mente y en nuestro corazón. No es simplemente una palabra, es Dios que ya le permitimos penetrar, dirigir nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Él nos va a guiar por los caminos de la vida para hacer su perfecta voluntad. Padre, gracias te damos por esto. Gracias te damos por la oportunidad que tenemos de aprender aquellas cosas que debemos hacer. Permite que en los programas siguientes nosotros
pongamos unas bases bien fuertes y firmes para que sepamos cómo hacerlo y podamos movernos haciendo la perfecta voluntad de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y les invitamos a nuestro próximo programa, que será también más emocionante todavía que lo que hemos estado viendo. Vamos a ver la educación y la formación de Jesús. Dios les bendiga por hoy.